articulares y que tengan problemas de bruxismo, los vamos a rehabilitar en una libertad en centro. Dejémoslos en centro, en una libertad. Y que nuestras cúspides van a ser casi 0 grados. ¿Por qué? Porque si no, el paciente va a empezar a bruxar y va a transmitir las fuerzas sobre los implantes. Pero encontramos un paciente que tiene una céntrica larga de 1.8. La medimos, mide 1.8. Y yo no quiero rehabilitar a ese paciente con una céntrica larga. Esa céntrica larga yo la voy a restringir. La voy a llevar a 1.2, 1.3, por decir algo. Si pudiera llegar a 1, sería perfecto. ¿Cómo lo hago? Pero, ¿y cómo restringo ese movimiento? Las cúspides más marcadas, más pronunciadas. Exacto, o sea, las cúspides van más marcadas. Cuando nosotros trabajemos con el laboratorio, se le tenemos que transferir esta información. Usted va a mandar a hacer su prótesis y quieres hacerla restrictiva. Entonces, ¿qué le dices al laboratorio? Aumentarle las cúspides. Exactamente. Tú le tienes que hacer las cúspides más agudas. Y Pero entonces, lo que vas a hacer es un engranaje. exacto, sí, exactamente. Va a ser un engranaje. Mientras más altas están las cúspides, menor es el movimiento de la mandíbula, por lo tanto estamos haciendo la céntrica larga más pequeña. ¿Y esos casos en dónde aplica esa céntrica? En esos casos, vimos la clase pasada que los pacientes que tengan problemas de articulación y problemas de bruxismo, los vamos a rehabilitar de una forma. Y los pacientes que no tengan ningún problema articular ni nada, los vamos a rehabilitar de otro. ¿Vale? Entonces, el protocolo para un paciente que tiene problemas articulares y que tiene bruxismo, lo vamos a dejar en una libertad en serio. Pacientes que no tengan ningún problema, vamos a reducir la céntrica larga y vamos a hacer una céntrica larga restrictiva. ¿Sí? ¿Cuál? Adelante. Me surge una duda. Por ejemplo, si voy a rehabilitar los 6 anteriores, superiores, y mi paciente tiene una céntrica larga, los tengo que dejar fuera de oclusión, o puedo poner una corona en posteriores para restringirla. Para restringir la céntrica larga, mínimo tenemos que rehabilitar todos los dientes de arriba. Todos los de arriba. Mínimo. Porque si ya está desgastado arriba y abajo, aunque tú rehabilites arriba, si está muy desgastado abajo, no vas a tener el anclaje. Lo ideal cuando hacemos esto es en técnicas de All on 4, All on 6, o cuando hacemos rehabilitación de implantes múltiples y a la vez colocamos coronas. ¿Vale? Lo que vamos a evitar es ese movimiento de la mandíbula cuando el paciente deglute, que daña la articulación, como ya lo vimos, un microtraumatismo de que se mueve la mandíbula, de oclusión céntrica, relación céntrica, de oclusión céntrica, relación céntrica, se está moviendo. Vamos a reducirlo. Cuando el paciente tiene problemas, si vamos a rehabilitar a un paciente que ya no tiene piezas, tenemos que preguntarle al paciente cuánto tiempo tiene que las perdió, cómo las perdió, para ver cuáles son los antecedentes de nuestro paciente. Porque cometemos el error de que cuando hacemos la rehabilitación, hacemos al paciente en oclusión céntrica y relación céntrica exactamente, con un superanclaje. Y si ese paciente empieza a bruxar, ¿qué creen que va a pasar con los implantes? Se los va a echar. Y tu prótesis también. Yo tengo casos de doctores que colocaron 4 implantes, colocaron una prótesis completa de Oroform y a los 6 meses se rompe la prótesis de 50. ¿Qué crees que está indicando? Que está apretando. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, si tiene dientes, ¿no? Pero en este caso se rompió la prótesis. Pues era ponerlo en 0 grados.
Es decirle al protecista, ¿sabes qué? Vamos a hacer la misma prótesis, pero ahora le vamos a quitar las costillas. Eso va a liberar a las fuerzas del paciente y va a evitar que se rompa. Si el paciente no tenía ningún problema, cuando tú le pones la rehabilitación, no tiene ningún problema. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú colocaste 6 implantes en un paciente arriba y 6 abajo, y le pusiste prótesis de acrílico porque el paciente no tenía ya dinero para colocárselas de silicona. Y entonces empiezas a ver que el paciente empieza a desgastar la prótesis. ¿Qué haces? Sí, ya tiene una All on 6 arriba, una All on 6 abajo, le colocaste las prótesis de acrílico y él ya está desgastando los dientes. No sé si les ha pasado, bueno, no sé si lo han hecho, de que le pones una prótesis de acrílico y le dura 6 meses, se la acaba. Y entonces viene el paciente y dice, ay, doctor, ya me lo sacaba. Quita la prótesis y tienes que poner otra. Pero a los 6 meses otra vez regresa el paciente con las prótesis desgastadas. ¿Qué haces con ese paciente? ¿Le cambias a un material más duro? ¿Lo haces más restrictivo? ¿Lo dejas en libertad? Yo lo dejaría ahí, no importa que yo esté cambiando las... Bueno, en ese caso, si queremos que ya nos estén desgastando, cambiamos a circonia, pero en libertad. Una libertad en el centro. Ahora, imagínense si a ustedes de algún modo les cuesta trabajo entender la metodología de trabajo y el por qué. Imagínate al técnico que no sabe de cuál es el esquema oclusal que tú quieres. Él te va a hacer las prótesis como se las enseñaron a hacer artesanales. Cuando nosotros llevamos, por ejemplo, yo llevé cursos con Shu Yamamoto, él nos enseñaba a hacer cúspides súper agudas, porque se ven muy chidas. Pero no todos tanto. Exactamente, entonces esa información se la tenemos que transmitir al laboratorio. ¿Sabe qué? 0 grados. ¿De acuerdo? Y entonces aquí que estamos viendo es un paciente con una céntrica, una larga nieve. Bueno, ahora los determinantes de la altura cuspidia ya vimos una de las razones de por qué voy a decidir entre cúspides agudas o 0 grados. Esa es una de las razones. Pero hay otra razón que nos determina también la altura cuspidia. Y en este caso es la articulación temporomandibular. Cuando la articulación tiene cierta inclinación, nos dice que son agudas las cúspides. Cuando la articulación tiene otra inclinación, nos dice que son más planitas. ¿Cómo vamos a obtener nosotros esa información? Fácil. Eso está bien, por ejemplo, hasta como para elegir tiempos para las prótesis. Eso está en todo, se lo ocupa uno en todo. Sí, por ejemplo, una resina, ¿no? Se hace bien padre. Eso quiere ver. No, por ejemplo, para el técnico que le duele más las medios y los pacientes De lunes a viernes el horario es corrido de 9 a 8, pero yo vengo a veces en la mañana. creo que las y en cúspides son las más tardes planitas estoy y uno se ve más prominente. y los sábados de 9 a Qué 2. bueno que estoy viendo, porque mañana voy a ver un paciente que le puse doctor y dice que la inferior, o sea, le queda muy bien. Ya cuando pasamos a hacer Se lo voy a planar.
hice la prueba, como que se yo lo que vi es que empezó todo a plano. Hugo Belma, está en Jalapa. Sí, Ajá. Nos quedamos en cómo voy a obtener esa información de la articulación. Con el arco facial cuando le tomamos A través del arco facial nosotros vamos a obtener una información. ¿Cómo voy a obtener la inclinación de la articulación que se acompaña con la altura cuspidia, aparte de con el arco facial? ¿Con qué otra cosa? ¿No? A través de registros interocruzales. Ajá. Le vamos a pedir al paciente que muerda de un lado y que muerda del otro. Y con esos registros, cuando tengamos nuestros modelos, ya lo vamos a hacer. Vamos a articular y vamos a ajustar las guías condilares de nuestro articulador semiajustable. Esas guías nos van a determinar la altura cuspidia. ¿Qué haría, por ejemplo, si yo tengo un paciente que, según los datos que yo obtuve de la articulación y de los registros de mordida, me dice que las cúspides deben de ser agudas, pero el paciente es glucosómano? ¿Qué haría? Bueno, vamos a encontrar casos de pacientes que sí tienen altura cuspidia, que tienen ese margen, pero no nos conviene a nosotros ponerlo. ¿Creen que tenga algún problema el paciente? quizás el glucómano por estrés. Y en ese caso, ¿cómo rehabilitarías al paciente? Pues si tiene dientes superiores, o sea, ¿es casi total o es Es total. total? Bueno, sí, solo por. Ah, bueno, pues yo dejo mejor libertad a aislar. Exactamente. Si voy a hacer una rehabilitación inferior y tiene dientes superiores, lo puedo rehabilitar con las cúspides bien como un protector, ¿no? Guarda un eso y lo puedo proteger. Bueno, mira, ¿O no? sí se puede. La cuestión de la guarda oclusal es que, según la escuela anatológica que ya vimos, es única y exclusivamente para fines diagnósticos. La guarda. Nosotros no somos de la idea de que el paciente tenga que usar una guarda después de que lo rehabilitemos. No, eso no. Hace, no sé, 15 días, un caso de un paciente que rehabilitaron y le pusieron guardas. ¿Y qué creen? Que se le generó una mordida abierta. Pero bueno, es un protector muy delgado sobre, bueno, a mí me lo enseñaron, ¿no? Así, de que si yo hacía porcelanas arriba, por ejemplo, una férula de porcelana superior e inferior, lo ideal era darle un protector al paciente para dormir, para que no hiciera contacto y no se fracturara las porcelanas, ¿no? Como decirlo, como una especie de anclaje. Si tú ajustaste bien la oclusión, no vas a tener problemas. Si tú no ajustaste bien la oclusión, aunque le pongas una guarda al paciente, te va a fracturar la porcelana. Y te voy a decir por qué. Porque el paciente al principio sí se pone la guarda Sí, ya no se lo olvide. y después la pierde. Se la come el perrito. Y entonces regresa con las porcelanas rotas. Yo pienso que lo ideal es que nosotros no usemos férulas en nuestros pacientes, solamente en casos muy especiales y excepcionales. Por ejemplo, en los casos de pacientes que están sometidos a tratamientos psiquiátricos, no, ahí sí. Pero en otros casos no es lo ideal. Si tú rehabilitas a tu paciente, tú tienes que irlo checando y darte cuenta cómo es que vas ajustando la oclusión. Porque ya lo vamos a ver, cuando hagamos una rehabilitación, vamos a citar al paciente y le vamos a hacer un ajuste oclusal. El paciente se va un mes y al mes regresa y está mordiendo diferente. Y
y tenemos que hacer otro ajuste, y luego otro ajuste, y luego otro ajuste. Y hay pacientes que hasta 4 o 5 ajustes les tenemos que hacer, hasta que ellos se encuentran exacto. Y cuando ellos llegan a ese punto, se van sin problema. Si tú le pones una guarda al paciente, tú estás haciendo que el paciente muerda de una forma y la propiocepción del paciente se registra esa mordida. El cerebro del paciente. Cuando el paciente se quita la guarda, no sabe él cómo comportarse con las coronas. Y yo he visto en mi experiencia que el paciente tiende más a estar mordiendo de forma incorrecta. Lo ideal es que el paciente se acostumbre a sus... Es como, a ver si... Sí, yo lo veo como la piedra en el zapato, ¿no? Te entra una piedra, la llevas al frente, para que no te lastime, ¿no? Pero si la piedra se regresa, te sigue lastimando. Así yo veo los protectores. O por ejemplo, hablando de los zapatos, sería como te compras unos zapatos pero te pongo unas calzas. Tú caminas, llega un momento en que te acostumbras a las calzas, ¿no? Sí. El día que te las quitas, dices, chingados, está raro, ¿no? Igual en boca. En boca nosotros tenemos a nuestro favor una capacidad del paciente que es la capacidad de adaptación, que no tenemos que perder de vista. La capacidad de adaptación de los pacientes a nosotros nos permite hacer N cantidad de rehabilitaciones. Pero si nosotros nos salimos del margen de esa capacidad del paciente, lo que ocasiona es que pues, le generamos un problema al sistema masticatorio o simplemente el sistema nos avienta las coronas. Y los pacientes llegan y dicen, al doctor, aquí está la corona que me puso. El sistema te dijo, y yo no la quiero. Entonces, el paciente pasa por un proceso de adaptación cuando le hacemos una prótesis, 2 o 3. Y si nosotros le ponemos una guarda, ese proceso de adaptación lo estamos alargando todavía más. ¿Sí? Porque el paciente no está registrando exactamente la mordida. ¿Qué problemas hemos visto? Miren, rehabilitan al paciente, le ponen guarda. Cuando se quita la guarda, el ajuste que inicialmente le había hecho el doctor, ya el paciente está mordiendo diferente. Y otra vez se vuelve a poner la guarda y cada vez se modifica más la relación. Yo no sé si a lo mejor ustedes han tenido la experiencia, pero por ejemplo cuando hacemos una rehabilitación completa, a mí me pasa, le desgasto para ajustar la oclusión y en cuestión de 30 segundos el paciente ya está mordiendo diferente. Porque se le perdió la propiocepción, ya no sabe cómo muerde. Y entonces le tengo que decir al paciente, ¿sabe qué? Llévese las prótesis así y regrese en 3 días. Cuando él ya está más habituado, porque de lo contrario, el paciente te hace. No, muerda con las muelas. Y te registra una mordida, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Y ese andar de la mandíbula puede hacer que las coronas se fracturen. Mientras más tiempo tarde, mayor es el riesgo de fractura. Metal, porcelana, si las truenan. Entonces, bueno, yo soy de esa filosofía. Si rehabilitamos, no coloquemos guardas. Solo en casos de pacientes que tengan problemas psiquiátricos. Y si quieren, pues sí las pueden poner. O sea, no hay ningún problema. También hay una escuela que dice que sí, yo no soy de esa escuela. Entonces, Estra, ¿me puedes ayudar? Plan de utilidad es una máquina simple que permite subir objetos realizando un esfuerzo. Ejemplo de eso lo encontramos en las rampas para autos, en las rampas de acceso a supermercados, etc. Pensaba, ¿en qué otros lugares encontramos un plan inclinado? Ok, ¿en dónde encontramos planos inclinados en boca? En las cúspides, ¿en qué más?
La curva Sí. ¿Qué más? En una estructura importante en la inclinación de la articulación hay un plano inclinado. Otra estructura de la oclusión mutuamente compartida y protegida, que hay un plano inclinado. ¿En dónde vemos un plano inclinado en una oclusión mutuamente compartida? Acá sí, acá atrás sí, pero aquí en la boca, Anterior. los dientes anteriores, ¿cómo están? Inclinados. ¿Sí? Estos planos inclinados realmente es una forma de absorber las fuerzas mecánicamente hablando. ¿Por qué tenemos que aprender acerca de los planos inclinados? Porque también forma parte del análisis que nosotros estamos haciendo de nuestro análisis de palancas. No es la misma absorción de fuerza que tiene un plano inclinado a un plano perpendicular. Por ejemplo, el piso en el que estamos es perpendicular a mí, yo formo 90 grados con él. Si yo peso 79 kilos, ¿cuánta fuerza estoy aplicando sobre este plano sobre el que estoy parado? Si peso 79 kilos. Estoy transmitiendo directamente proporcional a la fuerza. Si yo me paro en un plano inclinado, la fuerza no es 79 kilos. La fuerza se distribuye mejor. Y de ahí que el organismo presenta ciertos planos inclinados que a nosotros nos permiten absorber las fuerzas sin generar lesión. Siempre que nosotros tengamos que hacer que choquen dos piezas, vamos a buscar este tipo de contacto. Vamos a buscar este tipo de relación. Por ejemplo, pensemos nuevamente en un all-six, superior, inferior. Pero el paciente tuvo una reabsorción y se va borde a borde. ¿Qué tipo de fuerza se va a generar en apertura y cierre en los dientes anteriores? Si es borde a borde y aplicamos una fuerza de n cantidad, ¿cómo sería nuestra distribución de los implantes? Si es borde a borde. Si es borde a borde es como si fuera perpendicular. La fuerza que genere se transmite directamente. Si fuera correctamente, la apertura y cierre disminuye porque las cargas se distribuyen. Si yo estoy viendo que mi paciente tiene una relación correcta de la guía anterior, no hay ningún problema ahí. Pero si yo veo que va borde a borde, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que pensar? Que ahí se va a generar una fuerza. Y por lo tanto, ¿a dónde ustedes pondrían los implantes? ¿En los caninos? Sí, debería los caninos y a los molares. Ok. Mientras más se acercan los implantes hacia la línea media, mejor absorción de fuerza hay en una clase borde a borde. ¿Sí? Si tú vas a rehabilitar a un paciente y le vas a colocar implantes y ves que tiene borde a borde, sabes que vas a tener problemas ahí. Entonces los implantes los vas a dirigir a esa zona, lo más especializado que se pueda. De ahí la distribución de tus implantes en función de las palancas que tú estés generando y de la distribución de fuerzas.
Si ustedes tuvieran que cargar esta plataforma, ¿dónde le pondrían un implante? Que tiene 5 por 5 metros, no sé, 4 por 4, esta de aquí. ¿Dónde le pondrían un implante? En medio. Bueno, ok, acá. Pero bueno, hasta allá yo me refería a esta. Ok. Se pondría en medio. medio. Ajá, ok. ¿Y si tuvieran dos implantes? ¿Dónde los pondrían? Ahora, si ustedes, por ejemplo, van a hacer una rehabilitación, por ejemplo, el caso de tu paciente, y esas piezas, el paciente tiene borde a borde, va a requerir mayor número de implantes por la fuerza que se está cargando en esa zona. Si el paciente tiene una correcta posición, podemos distribuir los implantes como nosotros queramos, no va a generar ningún problema. ¿De acuerdo? Antes de ver la distribución tenemos que pensar cómo y hacia dónde se están dirigiendo las cargas. Y de ahí es que nosotros vamos a decirle al cirujano, ponga el implante aquí, ponga el implante acá, ponga el implante acá, porque yo veo que voy a hacer esto. ¿Vale? Si fuera en el caso de una prótesis concéntrica larga con una libertad excéntrica, ¿cuál es la distribución que deben de tener los implantes? Piensen, otra vez solo por superior y inferior. ¿Cómo vas a distribuir tus implantes si el paciente lo vas a dejar en una libertad excéntrica? ¿Dónde se van a generar las fuerzas? Ok, pero ¿cómo se está? ¿Qué es lo que va a estar generando esas fuerzas? ¿Hacia dónde se están generando en toda la prótesis? ¿Es para todos lados? Entonces, ¿cómo tienes que distribuir los implantes? Tiene que haber 3 puntos, los lados y en medio también. Mientras más estable, si la distribución de fuerzas es para todos lados, tenemos que distribuir los implantes de tal forma que sea simétrico. Eso es lo que tenemos que hacer, porque para todos lados hay. Si tenemos un paciente con una oclusión céntrica y una relación céntrica así perfecta, ¿dónde vamos a colocar los implantes? Que no sea una céntrica larga. Podemos ponerlos de igual manera, pero cuando el paciente tiene una oclusión céntrica y una relación céntrica ideal, tenemos oportunidad de colocar los implantes tal vez donde haya hueso. O sea, excelente, el paciente es perfecto, no va a tener problemas. ¿Sabes qué? No necesitas hacer una regeneración. Ponlos donde haya hueso y punto. ¿Y por qué vemos casos de pacientes que han sido rehabilitados donde hay hueso y están funcionando? Pues porque su oclusión céntrica y su relación céntrica son casi una. Y ese paciente no nos va a generar ningún problema. ¿Y por qué vemos casos de pacientes que primero tienen que entrar a un proceso de regeneración ósea y después la colocación de implantes? De ahí la importancia de que nosotros comprendamos correctamente la distribución de las fuerzas. Y a partir de ahí nosotros podemos hacer nuestra planeación. ¿De acuerdo? Entonces, lo decíamos, la distribución de las fuerzas sobre un plano inclinado es menor. Siempre que tengamos que distribuir fuerzas, busquemos un plano inclinado. Lo que decíamos ya, en la zona anterior hay un plano inclinado. Y la distribución de las fuerzas es mejor. ¿Sí? Si tú vas a poner este central, le vas a poner un implante unitario al paciente y ves que no tiene un plano inclinado el paciente, ¿en qué es lo que tienes que pensar?
que la fuerza que se va a generar va a ser mayor si no hay un plano inclinado. En este caso, ¿qué harías con esa corona unitaria? Los mando todos el paciente primero para arreglar lo demás y después colocar la corona bien inclinada. A veces ni siquiera checamos la guía anterior ni checamos la inclinación que tienen los dientes, simplemente vemos un espacio y decimos aquí un implante. Y eso no debe de ser así. Digo, sí va un implante, pero hay que checarlo bien, ¿no? Entonces, estos planos inclinados que ya hemos estado hablando nos permiten a nosotros mover fuerzas y hacerlo de mejor manera. ¿Por qué? Porque es una cuestión física que no podemos modificar, simplemente tendríamos que respetarla. Okay. Y bueno, llegamos al punto en el que tenemos que entender que nuestra rehabilitación con implantes tiene que estar dentro de una oclusión mutuamente compatible, ¿no? Cuando nosotros hacemos una apertura y cierre y el paciente muerde en oclusión céntrica o en relación céntrica y los dientes están en contacto, los dientes posteriores y la articulación son las que absorben las fuerzas, ¿sí? ¿Qué pasa? Miren, por ejemplo, cuando el paciente muerde, hay dos áreas donde nosotros vamos a generar presión. En primer lugar sobre los dientes y en segundo lugar sobre el menisco articular. ¿De acuerdo? Ahora, los dientes anteriores tocan en apertura y cierre. En una oclusión mutuamente protegida, tocan los dientes interiores en apertura y cierre. Según Alonso y Pacelli, en apertura y cierre no. Ustedes le meten el papel articular al paciente y disimulan. La fuerza va dirigida sobre el menisco y sobre los dientes. ¿Cuándo entra en contacto la guía anterior? En lateralidad y protrusiva. Cuando el paciente realiza un movimiento de lateralidad o protrusiva, los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores. En apertura y cierre, la fuerza va sobre los posteriores y los anteriores no tienen ningún problema. A eso se le conoce como oclusión mutuamente protegida y es un esquema que nosotros tenemos que buscar cuando hagamos rehabilitaciones. Otra vez, all on four, ¿cómo vamos a dejar el esquema oclusal de nuestro paciente? Lo vamos a dejar en una oclusión de balance bilateral en donde todas las piezas contactan, o lo vamos a dejar en una oclusión mutuamente protegida. ¿Cómo lo dejarías? Vas a ser un paciente, te colocas 4 implantes arriba, 4 implantes abajo. ¿Cómo vas a dejar el esquema oclusal sobre las prótesis? Va a ser una oclusión de balance bilateral, la oclusión que nosotros hacemos en las prótesis. El paciente, para donde quiera que mueva, está tocando y le da estabilidad a las prótesis. O vas a hacer una oclusión mutuamente protegida. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo harían? ¿Y por qué? El porqué de ese esquema oclusal. ¿No? A ver, regresemos. Fíjense cómo funciona. En apertura y cierre, la fuerza que generan los músculos va directamente sobre los dientes posteriores y sobre el menisco articular. Los dientes anteriores no tienen ningún contacto. ¿Vale? Cuando el paciente realiza movimientos protrusivos y de lateralidad, los dientes posteriores no tocan.
solamente la guía anterior y la articulación. Apertura y cierre, este y este. Protrusiva y lateralidad, este y este. Vale, ok. Si nosotros hacemos que el paciente, esto es orgánico, es lo biológico, es lo ideal que nosotros tenemos. Ahora vamos a rehabilitar a nuestro paciente. Ya lo vamos a rehabilitar. Ya perdió todas sus piezas. Lo vamos a dejar con este esquema oclusal de una oclusión mutuamente protegida, o lo vamos a llevar a una oclusión de balance bilateral, que era la que comentaban ustedes, que el paciente muerde y tocan todos. El paciente hace así y tocan todos. ¿Sí recuerdan esa parte de prostodoncia total cuando nosotros estamos ajustando las prótesis? Le metemos el papel articular y donde hay contactos desgastamos y vuelve a morder y aparecen más contactos y hasta que haya contactos múltiples. Esa es oclusión de balance bilateral. La fuerza se va a distribuir sobre todos los dientes. Esta es oclusión mutuamente protegida. ¿En qué casos creen ustedes que cuando hagamos una rehabilitación, qué nos convendrá más? ¿Qué nos convendrá más? Si hacemos una rehabilitación completa, colocamos implantes, 6 All-on 6 arriba, All-on 6 abajo, ¿cómo vamos a dejar el esquema oclusal? En una oclusión de balance bilateral, ¿por qué? Porque, bueno, esto es lo biológico, ¿no? Tiene, digamos, en los implantes, si muerdes de esta manera, es darle más presión a los implantes de atrás, pero de adelante y viceversa. Ok. En cambio, si lo dejamos todos mordiendo a la par, distribuye la carga pulmonar. Ok. A ver, la guía anterior cuando nosotros hacemos un movimiento de lateralidad y de protrusión, protege a los dientes posteriores. ¿De qué los protege? Ok, de unas fuerzas, ¿no? Ok, pensemos en los dientes posteriores. Estos son los dientes posteriores. La guía anterior protege a los dientes posteriores de unas fuerzas. ¿Las fuerzas en qué dirección son? Piensa un molar y piensa aquí la guía anterior. Haces protrusiva, haces lateralidad y la otra lateralidad. ¿Qué fuerzas son de la guía anterior protege al molar? Si hubiera un contacto prematuro aquí, si hubiera un contacto prematuro aquí, así. Si hubiera un contacto en protrusiva, así. Ojo. Este es nuestro implante o es nuestro molar. Esta es la dirección de las fuerzas de la que la guía anterior está protegiendo a nuestros dientes. En apertura y cierre, Son perpendiculares, las otras son la fuerza va en esta dirección y los dientes anteriores no tocan. Nuestros implantes van a recibir fuerzas. ¿Cuál creen ustedes que sea la fuerza más nociva para un implante? ¿Así o así? la fuerza axial. Un implante recibiendo esta fuerza se lo carga el payaso, pero un implante recibiendo esta fuerza está diseñado para eso. Volviendo a la pregunta, entonces, en All-on 6 o All-on 4 dejamos que nuestros dientes posteriores reciban esas cargas en una oclusión de balance bilateral, o mejor le ponemos una guía anterior. Y si le vas a poner una guía interior, ¿cuántos implantes te conviene poner en esta zona? Porque tú vas a hacer trabajar la guía anterior. ¿Estás de acuerdo, no?
Yo quiero que mi guía anterior funcione, porque eso va a hacer que se protejan mis implantes. Yo voy a colocar el mayor número de implantes en la guía anterior. Yo rehabilitador, porque sé que esa guía anterior va a estar trabajando y la quiero al 100. Y en posterior, ¿cuántos pondría? Y de ahí la importancia de saber qué esquema oclusal voy a dejar y dónde voy a distribuir mis implantes. Exactamente. Entonces, pero la cuestión de esto es que ustedes comprendan el origen de las cuestiones que tienen que ver, porque a partir de ahí ustedes pueden diagnosticar, ustedes mandan, ustedes dirigen, aquí vamos a hacer esto. Obvio no nos vamos a casar con un esquema. Si yo puedo ganar mayor retención, si puedo distribuir mejor las fuerzas, lo hago. Aunque no venga en la literatura, conozco los principios. No es decir, yo te voy a hacer una holoport. Primero tengo que estudiar al paciente para poderle decir si va a ser una holoport, holofix o una férula, ¿no? Completa. Exactamente. Entonces, esa es precisamente la idea. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo te sientes con eso? Lo vuelvo a repetir sin problema. ¿Sí lo captas todavía o te... ¿Sí? ¿Seguro? Sí, porque vamos a hacer el curso, ¿eh? Te vale que quede claro. No, a mí sí me queda duda, que sí trato de entender, pero... Ajá, échale. Aquí estamos para eso. Entonces, ¿qué es mejor? Dijo una mutuamente compartida para evitar las cargas Parciales. axiales. Y la bilateral, pues obviamente nos generaría Esas cargas. Estas Sí. cargas. Pero ¿por qué no son un problema en ortodoncia total? Porque al final se desalojan. Exactamente. Nos permite darle estabilidad a las prótesis. Y fíjate que ese es el concepto que debe de manejar el doctor del curso que vamos a ir, Montes de Oca. Ese es el concepto. Por eso esas prótesis quedan. ¿Qué digo? Yo quiero ir porque nos vamos a enfrentar. Esta es, la verdad, Lo más difícil. un enfoque de la escuela anatológica que está sentado por todas las escuelas. O sea, todas le reconocen a la escuela anatológica el planteamiento de la oclusión mutuamente protegida y compartida. Todo el mundo hace ese tipo de oclusión. Hay gente que sí hace de balance bilateral porque no conoce los principios de oclusión. Y de ahí la importancia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar muy truchas en el caso, pues a lo mejor ahorita no están haciendo holoport, pero en el caso. Doctor, Adelante. tengo una duda. Si queda así la rehabilitación y obviamente no hay contacto en anteriores, obviamente se le tiene que explicar al paciente qué es lo que le conviene, ¿no? O sea, que a su caso conviene esa decisión, porque me imagino que hay que también lidiar con la idea de que no va a morder. ¿Qué crees? El paciente sí muere. Sí, porque es la De hecho, natural. ajá, es la que tenemos. Bueno, la que deberíamos. Deberíamos. Pero Ajá. ya me quitan el Bueno, cuando muerdes, haces un poquito de protrusiva, ¿eh? Sí, Vas borde a borde. O a lo mejor tú también si muerdes porque ya se te desgastaron los pulgares, ¿no? sí, bueno, es que yo sí tengo un poquillo ahí de. No la tengo ideal. Yo sí lo tengo. No, hasta que. No, por ser tener. No, yo no. Desde que ya me di cuenta que yo, por ejemplo, lateralidad no puedo. No conozco mis dientes anteriores ni. Es Ay, anteriores, Te falta orto, ¿no? Los bordes son que es Ortodoncia. O volver a hacer. qué mala onda.
Microgravedad. ¿Saben qué Ellos bueno? quieren por amor. Ya me digas. Y eso está bien para prótesis totales o prótesis. También es mi compañera. Para mantener. No, Claro. los Me parece que conocí no aquí. es mejor que sí. Usted también es cirujana, ¿no? Sí, pero egresé hace 10 años del CMI. ¿Cuándo? Bueno, 11 años Para el en el movimiento 2010. Y yo también Estamos lo hablando de cirujana. los anteriores. Pues estoy comenzando, pero es que lo que pasaba es que me estaba peleando con las piernas para hacerlo y ahora tengo la rehabilitación, me quedé con la rehabilitación y por eso estoy aquí. Aquí estoy, miren. Es la historia, ¿no? De la rehabilitación. ¿Te vas a comer unas hormiguitas que hacen? Doctora, ¿y ahí no va a haber molletes? No, voy a ir con vasos. Ah, En el bueno. receso. ¿Ya tienen hambre? Ya. Ahorita a las 12:30 vamos a hacer receso porque vienen varios pacientes. Va. Ah, entonces, ¿cómo te sientes con lo de la... Ya, ¿Ya? sí, tenía que ordenar ahí la silla. Fíjate que yo lo entendí más ahorita que lo explicaste que en la clase pasada de mí. Es que está compleja. Sí, pero en la otra como que de plano dije, ay, no lo entiendo. Y ahorita lo dijiste más fácil. Y cuando lo hagamos en los pacientes van a ver que es bien sencillo. Por ejemplo, lo de la céntrica larga, si lo lees, esto está muy trabajo entenderlo. Pero cuando lo haces y lo ves, dices, no manches. Entonces, lo voy a platicar algo curioso respecto a eso. La primera clase que tuvimos, pues la llevé a cabo. Entonces llega un paciente y me dice, yo vengo por una corona. No, porque se me rompe bien. Le dije, sí, cómo no, pero permíteme, déjame checar primero. ¿No? Y me sale que, pues, que a él le faltaba aquí anterior. Entonces dije, no, pues si le falta aquí, pues ahí atrás se lo va a mudar, ¿no? Exactamente. Entonces le dije, ¿sabe qué? Mire, ok, entiendo que viene algo de su corona, pero si yo le coloco una corona en las condiciones que usted está, esa corona se va a fracturar, va a desgastar y todo eso, ¿no? Digo, necesitamos rehabilitar aquí adelante y para que esa corona tenga éxito. O consciente usted de que no le va a durar el tiempo que espera, ¿no? Entonces me dijo, ok, está bien, más o menos hablamos de coroníticos, así, trae desgaste, o sea, él tiene manía de morderse las uñas y todo eso, entonces, pues hablamos de todo eso y me dijo, ok, lo checo, y ya no regreso, pero, o sea, no regreso y yo dije, está bien, o sea, la verdad es que no es que me diera gusto el que no regresara, me dio satisfacción el saber que si yo no le digo esto al paciente, o sea, y coloco la corona y yo soy la que va a tener el inconveniente más adelante, ¿no? Entonces dije, bueno, si el paciente no quiere, está bien, o sea, va a haber quien sí se la haga, pero tal vez con desconocimiento de esto, ¿no? Y si va y se le rompe la corona, entonces vas a ver que lo que nos dijo pues estaba correcto, ¿no? Entonces la verdad sí le digo, no es que me haya dado gusto que ya no regresara, pero sí la verdad sí quedé satisfecha de decirle, ¿sabe qué? No, o sea, no puedo hacerle nada más la corona, tenemos que rehabilitar otras zonas. Fíjate que hablando de eso, dos cosas, ¿no? Que comentar. La primera es en lo personal, yo creo que nos sucede a todos. Yo he tenido casos de pacientes que les digo, usted tiene problemas de oclusión y sinceramente necesita una reconstrucción. ¿Cuánto me va a costar? Mira, lo más barato yo te puedo cobrar son 140. No, ¿cómo crees? No tengo dinero, mire, ¿qué? Pero bueno, pues ese es mi diagnóstico, ¿va? Se va el paciente. Pasan los años, 2, 3 años, y me habla. Me dice, Doc, ¿se acuerda de mí? No, pues sí. Y ya llega el paciente Soy el de los dientes, que tiene una prótesis. con coronas en la mayoría de los dientes.
Doc, usted me atendió hace como 5 años y me dijo que yo tenía problemas y que iba a llevar a romper las coronas y todo. Fui con Blanquita y me puso 2 coronas, me tardaron 1 año, la rompí, luego me pusieron otras y te empieza a contar todo. Y dices, a la renta. El paciente va y te dice, la verdad yo después me acordé que usted me dijo que eso me iba a pasar y por eso lo vengo a ver. Le digo, no, pues ahora ya no se puede. No se puede por recientes, ya no se puede por recientes. Exacto. Y sí le cobro más caro, ¿eh? Sí, o sea que hay que componer lo que dicen. Hay que Es que componer. realmente salió de agua y tienes que ser más y No, hay que hacer el journal y todo. Exacto, y luego ya vienen en un estado pues, más complejo. Y aplica en todo, porque también pasa que llegan, les das un diagnóstico, son, no sé, 10,000 pesos más, se van en cualquier cosa y regresan tiempo después con los dientes en la mano, con las coronas en la mano, que le pusieron en otro lado, más barato que lo que uno decía y finalmente era pues lo que uno decía. Y hay que hacerle las cosas. Mira, por ejemplo, en el caso de la implantología está más cañón, porque hay que regenerar y volver a poner los implantes. Y otra cosa, desde el punto de vista de la mercadotecnia, ¿sabías que hay pacientes ¿sabías que hay pacientes a los que no debemos venderles? Ah, sí. Nos conviene. Hay gente a la que no debemos venderle y hay gente a la que no debemos venderle más. Esos también son principios de la mercadotecnia que nos ayudan a nosotros a no tener problemas. Hay pacientes que nos van a generar problemas. En realidad lo que te pagan no se compara en nada con todo la lata que te dan, los problemas que te causan y al final, ¿qué crees? Terminan hablando de ti. Hay un estudio de un cuate de Cambridge hablando de mercadotecnia que dice que de cada 10 pacientes que nosotros tenemos, solo 2 son los que nos recomiendan y los que hablan bien de nosotros. Otros 3 simplemente están contentos pero no dicen nada y el resto habla mal de nosotros. Y entonces a partir de ese estudio que se hizo hablando de la mercadotecnia y odontología, se determinó que nosotros tenemos que invertir en esos 2 pacientes. Y lo ideal sería que nosotros atendiéramos a esos 2 pacientes de maravilla, porque son nuestros promotores y ellos nos van a ayudar a crear una cartera de pacientes. Y tenemos que identificar a los pacientes que no hay que venderlos, porque esos pacientes hablan pestes de nosotros, hablan mal. Y digo, no porque hagamos malas cosas, sino porque simplemente tienen esa actitud. Y a lo mejor le vendes un tratamiento, pero te sale peor. Entonces, yo sí soy selectivo. Yo sí veo al paciente que no se cepilla, que le vale madres todo, que cree que porque tiene dinero ya todo lo va a hacer. Es para mí mala señal. Con esos pacientes, como que yo le voy a lavar los dientes a su clase. Así es, doctor. Fíjese que yo sí he regresado dinero a pacientes porque son muy latosos. Y digo, es que mi técnico no me está trabajando bien. Y le regreso todo, que haya perdido ya lo de la material de impresión, todo eso. Prefiero regresárselos porque luego son gente que te exige cosas que tú dices, es que no está bien, pero me está pidiendo. Y ya le he hecho la culpa al técnico. Y ya digo, bueno, por nosotros digo, con el que le hizo primero sus dientes. Sí, hay pacientes que definitivamente hay que tenerles miedo. Bueno, y lo que comentábamos, ¿no? Los planos inclinados que tienen la articulación los vamos a obtener a partir de nuestros registros y de nuestro arco facial. Perdón. Le voy a subir la presentación, pero como quieran. Ah, ok, está bien. Mira, no por lo que digas, las cucharas nuevas. Y ahí está, ¿no? Vamos a usar
este arco facial para nosotros ubicar el modelo tridimensionalmente en relación a la articulación. Vamos a ubicar en relación a la articulación, en relación a estos puntos. Vamos a colocar bien nuestro modelo para articularlo. Y vamos a pedir al paciente que muerda de un lado y muerda del otro y le registramos con silicona para que podamos ajustar la guía escondida de nuestro articulador. Cuando hagamos la práctica, vayan consiguiendo un articulador ya. Ajá. Para que yo les enseñe a ajustar las guías escondidas. Ah, bueno, el chico cuando lo vendió, perdón, Adelante, adelante. el chico cuando lo vendió, tiene la promoción de 6,200 el articulador, con todo, con la, ¿ves? ¿Sí, cómo está ahí? Ajá, porque dice que él los trajo para la V y le quedaron 6. Y ahorita yo los coticé en Monterrey, como me dice, están 8,701 y en 10 y cachito. ¿Es el mismo? El mismo, el que tú me diste. Y con Willy, el que está ahí en, ¿cómo se llama esa calle? Frente a la zona universitaria. Acá, en 6,200 creo que me lo dejó. Y me dijo que si alguien sabía, si yo sabía que había otro compañero que lo necesitara, que él iba a respetar la promoción. Ajá. Ahorita te digo cuántos. ¿Barato? Sí. ¿Tiene algo Mira, es especial? Es el. Mira, ves promoción. Aquí está. Pero ese es. Es este. Es el BioArt. Yo se lo pedí. De hecho, mira, aquí está bien. Sacúdale las No, te doy el dato. Es más fácil. Sí, tomas igual el modelo y la fotografía. Ya, Doc, si le transfiero o tiene el número de cuenta. Sí, ahorita te doy los datos. Le hablas y dices que eres el todas las autor. El BioArt que lo tiene apretado. Dice que hay un conocido que lo tiene. Es el diagnóstico mental de Juan Pablo. Normalmente están en 8,000. Ya le estás manejando. ¿Cuál? Bien el No es el de Juan Pablo, porque ahí en el Ah, gracias. ¿Qué Una amable. vez dice, Para la paciente de central. Viva. Ahí está. bien. No, amigo, está bien. Ajá. Y cuando Para lo ver se ponga, Sí, sin problema. No, tú lo se Va a ser apartas eso, ¿no? y ya le dices para cuando quieres. No, Para cuando pues lo para allá, quieres. pero no sé. Ah, sí. Bueno, tú decides. Va. De hecho, viene con su esposo que él necesita rehabilitación completa esclerosista y le dije que lo checaras. Ok, sí, sin problema. igual éxito. Ahorita lo checamos. Porque para todo. Para los que van a tener casos, tienen que tomar. Ya ahí entienda. Ahí está. Fotografías. Y ya. Les voy a mandar al Se grupo transfiere. las fotos. ¿Les comparten la fotografía, please? Y necesito que les tomen modelos, fotografías y modelos, y lo suben al grupo. Y los que sí se van a operar y todo para iniciar el proceso, y les voy a regresar digital el diseño ahí en el grupo, ¿sale? Y entonces ya ustedes se lo envían a sus pacientes. Oh, El bueno, modelo fue físico, imagínate. los modelos los tienen que enviar con los registros de mordida. El registro de mordida. ¿Cómo lo realizó usted? ¿Cómo lo quiere? ¿Con cera o con el ocluser? No sé cómo se llama. Miren, yo me acomodo con ustedes trabajo, nada más que me agarren bien la mordida como es. No me vayan a morder de una forma y luego en la vida real de otra. Como ustedes lo atrapan al paciente. Me mandan registros de mordida. Obvio, si van a hacer una rehabilitación completa, va a ser en relación céntrica. Si va a ser una rehabilitación parcial, en oclusión céntrica. Y
Lo malo es que todavía no les enseñamos lo de las guías condilares, porque con los registros yo también lo articulo, pero en el digital. Ustedes me dan los datos, yo les voy a enseñar a ustedes checan eso en su paciente, en su consultorio, me mandan la información de las guías condilares, yo lo ajusto en el software y ya podemos hacer el diseño. Pero si es un implante o dos o así, podemos hacerlo sin problema. Yo les mando a ustedes el diseño digitalizado de lo que vamos a hacer. Y si todo funciona bien, o si le gusta al paciente y así, imprimimos algo en PMA para probar. Doctor, mi duda es, por ejemplo, como yo no sé absolutamente nada de la rehabilitación, por ejemplo, ya está con mi paciente, ok, entiendo que tengo que hacerle una cita previa a hacer todo esto. Y entonces, por ejemplo, para la compra de los medicamentos, porque ella pues lo va a pagar, ¿no? Entonces, ¿cuándo decirle cuánto es, cuánto? O sea, esas dudas. Okay. Primero tiene que venir, la trae. Si va desde aquí y no puede venir, puedes hacerlo en tu consultorio. Si la puedes traer, toma de impresión, lo que comentamos, las fotografías y el registro y el arco facial. De ahí pedirle su tomografía y de ahí hacer una planeación. Nosotros vamos a ver qué tipo de implante le conviene. Bueno, Vladimir va a ver qué tipo de implante le va a poner. Bueno, el de ella es el que ya está puesto. Ok. Si ya está puesto, es de aquí. Sí. Te subo al ratito mañana la lista de material para los que ya van a traer los pacientes. Sí, ella tiene 6 meses que ya se le... Entonces, ¿todavía no le hacen la segunda fase? Entonces, eso hay que programarlo con Vladimir para que se haga la segunda fase. Para que no tenga química. O ya trae el healing, hiciste una sola fase. O sea, yo nada más abrí, coloqué el de cicatrización, creo que es el que se Ajá. coloca. No, No, tiene no. Está con Ah, desierto. entonces no tiene. Sí, falta la segunda fase. Sí. Ok. Mándame la información. Es que tenemos que llegar a la parte de la selección de los aditamentos. Y la clase que sigue es la de toma de Yo impresión. creo que ese curso lo deberían de hacer en 2 años. Está complejo. Sí, porque es un año de teoría, lo hacemos en laboratorio, y otro ya nada más venir a las clínicas a conocer los pacientes. Digo, yo lo consideraría así, ¿no? Porque nos va a pasar lo mismo que me pasó a mí en la especialidad. O sea, brincamos como sapos de un lado a otro, ¿no? Y al final el conocimiento que hoy tengo yo, si lo hubiera tenido, pero desde que lo hubiera resiste, cuando inicié mi carrera de cirugía, le juro algo, no hago un implante, jamás, hasta que yo terminara mi especialidad, me voy a un curso, me voy a un diplomado, porque estamos cometiendo ya transgénicos, y el que paga los platos rotos es el paciente, y jugamos con la ilusión y los sentimientos de los pacientes, y eso es lo que a mí hoy día me hace sentir verdaderamente. Sí, pues la verdad, o sea, no quiero ser despectivo, pero la verdad ustedes están perdidos en la cuestión de rehabilitación. Mucho. Y es lo que estaba platicando con Adriana. Estoy tratando de hacer todo así compactado, pero como dice la doctora, sí me gustaría que vinieran, que trajeran su articulador, que hicieran sus encerados, que hicieran todo para que ustedes, aunque no lo vayan a hacer, pero cuando menos sepan mandar. Porque, por ejemplo, estos de los Alford, el doctor Eber lo plantea muy fácil, muy bonito. O sea, como ahorita hay una chica que va a hacer uno. Hicieron una regeneración ósea tan bonita. Hicieron un salchichón en el maxilar inferior. ¿Te acuerdas? Esa es la mía chica que es militar. Ajá. Y sábado, el viernes van a hacer el otro, el superior y todo. Y hacer eso,
Y el doctor no le importa lo que se va a poner ahí. Dijo, hay una prótesis, puedes poner una total, puedes poner una Olorcit, una no sé qué, y dices tú, a ver, espera, yo para qué le hago gastar tanto a un paciente si le voy a hacer una total, ¿no? ¿Cómo le va a poner una prótesis Una total? prótesis total. O sea, y nosotros como alumnos no tenemos ese sentimiento de ponernos en los zapatos del paciente. Nos enseña, o sea, no nos dicen el por qué tenemos que hacer esa regeneración ósea tan extensa, tan traumática para el paciente, tan cara, para terminar poniéndole una prótesis total. No me jodas, o sea, yo me quedé, pero bueno, yo no dije absolutamente nada. El doctor, como ya traigo un pique con él, entonces ya no puedo, Se no vuelve me deja algo hablar. personal. Se está volviendo esto ya personal, entonces yo sí me quedé así, y le van a hacer la superior, y le dije, ¿qué vas a poner ahí? Y la chava así con eso, o sea, no hablo mal de mis compañeros, pero, pues yo ya le dije que una total, y me quedé así. Es que no tenemos planeación, no tenemos Por planeación. parte, nosotros obviamente entramos a la especialidad porque ignoramos, ¿no? Entonces se supone que nos vamos a preparar, pero si el que nos está enseñando no nos da estas herramientas, o sea, como dice la doctora, si lo que te dicen es, oye, ¿sabes qué? Necesitas ponerme un implante ahorita en este semestre, ok, sale, ya tengo a la paciente, llegó, ok, ya le puse el implante, ¿y ahora? O sea, no hubo una planeación, él nunca nos indicó de que, ¿sabes qué? Mira, primero debemos hacer esto, debemos hacer el otro. Una cosita tan práctica como la toma de registro, o perdón, los puntos de contacto, la relación específica. Oye, ni eso. O sea, no nos dice, es más, cuando yo le hice la pregunta, ok, doctor, vamos a colocar un implante hoy, ¿cuándo lo rehabilitamos? O sea, ¿dónde en el programa viene lo de la rehabilitación? No, eso lo vamos a ver más adelante. Ayer le hice la pregunta tan simple de, doctor, va a venir mi paciente para rehabilitarla, ¿qué debo hacer? ¿Qué traigo? ¿Qué hago previo? No, sí, le vamos a colocar su healing y, ajá, yo quería que de él saliera, ¿no? Ajá, doctor, ¿qué voy a hacer? O sea, le estoy diciendo que yo sé cero, usted me tiene que decir qué voy a hacer. Cítala, tráela, aquí lo checamos. 6,000 pesos en la bolsa. Dile que van a ser 6,000 pesos de medicamentos. Ay, doctor, ¿y esos dónde los pido? ¿Cómo los pido? ¿A quién se los pido? O sea, hay no sé cómo llamarlo por parte de él, si una apatía, no sé la verdad. ¿Y eso Pero a se ese puede grado. comentar en la escuela? O sea, en los organizadores o algo. Mira, te voy a platicar algo. Yo ayer bajé a platicar con Portillo y a platicar con el coordinador. Entonces imagínense, Y nadie O puede sea, hacer nada. de mi parte, Porque yo sí me pongo en el zapato del paciente, porque para empezar llegan a la universidad pensando en que es más económico, saben que sí van a costear algo, pero que es más económico. Y se supone que van con la confianza en que lo que se les va a ser algo bien hecho por especialista. Entonces, sí que yo. es triste cuando ya nos enfrentamos a esto y que tengamos que voltearnos y darle nosotros la cara al paciente y decirle, mire, lo vamos a hacer. La verdad, yo le fui sincera a la señora, le dije, ¿sabe qué? Mire, la voy a rehabilitar, pero no lo vamos a hacer aquí. O sea, lo vamos a hacer en otro lugar, en otra clínica, si usted está de acuerdo. Si usted quiere rehabilitarse aquí, lo hacemos aquí. Entonces, ya hablando con él, vamos a donde usted te diga. Entonces, esa confianza que te están dando y que de fondo sabes que lo que iniciaste está mal hecho porque no hubo planeación, ya desde ahí uno se siente pésimo, la verdad. Pero yo digo, ¿hay algún organismo que regule esto? El CONACYT. Por eso hay un programa de posgrado de calidad en el que el problema es que ellos no tienen un control de calidad y todos los posgrados que están reconocidos por el CONACYT tienen un control de calidad. Aquí el problema, digo, de algún modo voy a ser sincero con ustedes,
Yo tengo amigos que estudiaron implantología aquí en el CENI. En verdad, no saben ni madres. Esa es otra escuela también que está, ¿no? O sea, la verdad, hasta la carne se me pone chinita porque es un alto potencial de desastre que traen. De que tengo una amiga que me dice, Robert, pagué casi $500,000 a la escuela, entre cursos, colegiaturas, y esto y aquello, y lo único que sabe hacer es rehabilitar un implante unitario y prótesis de 3 unidades. En verdad eso es algo generalizado, no es exclusivo de la escuela. En verdad no hay un protocolo ya establecido. Vaya, es una tristeza. Y luego los que la saben, pues no te dicen. Porque yo me imagino como que no les conviene compartir y que otros aprendan. Para que sigas dependiendo de él. O sea, Porque es sencillamente para que hagan Sí, de sí, convenios sí. y al final caigan con ellos. Exacto, o sea, arréglame el problema. De plano no Ah, saben. Por el No han. No, porque tienen a miseria y miseria es bueno. Exacto, sí es bueno. No, yo hablando de CME. Ah, no. Mira, Ever no es malo. Porque yo te puedo decir algo. Lo que yo sé de regeneración, yo se lo aprendí a Ever. A nivel privado, obvio, ¿no? Yo fui con Pierre y Ever es imitador de Pierre. Lo que pasa es que es egoísta, entonces. O sea, a ustedes no se los va a enseñar porque ustedes no lo están pagando su diplomado. Pero yo, él y el que pagamos el diplomado, yo te puedo decir, es bueno en regeneración. Él es bueno. Sí, pero Lo me refiero. es que encontró una cuna a donde hay alumnos Oye, que no pero- estudian, que no traen el instrumental, que no traen el instrumental, que no leen, que no estudian sus clases y van a trabajar. Y él se los chamaquea. Y Sí, consigo, pero mira, independientemente del negocio, por ejemplo, o sea, si él nos dio un semestre de teoría de implantología, o sea, ¿por qué chingados no vimos todo esto antes porque de tú lo ponerla? has dicho, implantología. Pues, Es rehabilitación. implantología, es rehabilitación. Por eso, pero si él se supone que sabe que para colocar un implante tú debes de hacer cierto, o sea, seguir cierto Porque protocolo. no le conviene, porque aprender la rehabilitación es muy difícil, tienes que estudiar. Y luego se supone que él es el responsable, o sea, se supone que él, o sea, algún problema que haya con el implante, se supone que él es el que absorbe la responsabilidad. Mira, O sea, que güey, yo lo de vi, que sea yo lo vi. responsable y no te. yo lo vi ahorita al chico que rehabilitó con la malla de titanio. ¿Cómo vas a rehabilitar un maxilar inferior con malla de titanio? Un cuadrante. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque roza la lengua y es ahí donde se te va a exponer y ahí fue donde se expuso. Debes de usar una membrana de teflón por refuerzo de titanio y aún así corres el riesgo de que se te exponga por el océano. Entonces, ¿a quién le echó la culpa? A la membrana. Porque era cáncer. Entonces, ahí es a donde tú te das cuenta. Hoy día se le están yendo ya las cabras. Sí, le está ganando De la hecho, mira, de hecho, visión. esta paciente, o sea, no era un implante inmediato. Y Cabrera se lo dijo. Tienes que regenerar primero. Pero es que él se aloca. Pero él dijo, no, lo ponemos. Si tú no sabes, tú no planificaste tu tratamiento, a él se le van las cabras y hace iatrogenias. Yo lo vi con Sergio, o sea, con mi paciente. Si yo no le digo que tenemos que hacer frenilectomía, yo le estaría haciendo sus implantes. Y esos implantes, ¿cuánto me iban a durar? Un año. Para comer. ¿Qué es eso? Y siempre le decía, Pues si aprenden los principios de oclusión, ahí se van a ir metiendo ustedes poco a poco. Y yo quisiera pues más tiempo, porque, y la verdad, pues ustedes no sé, como son cirujanos,
como que se desentendieron de lo demás, ¿no? y, Sí. y ese complemento. Entonces sí, antes de que se avienten algo así, fortalezcan más esas habilidades que tienen. Y ahorita que estamos en el curso, pues aprovechen para que hagamos paso a paso las cosas y vean que pues difícil no es, solamente que hay que apegarse al protocolo y en función de eso van a estar bien. Ahora, a pesar de todo eso, pues hay un índice de fracaso del 2%. Pero, vaya, yo tengo también amigos que estudiaron implantología y en verdad no la ejercen. Se la van de implantes unitarios. Tengo un paciente, un amigo del CEIE que hizo una OXIX y la hizo con carga inmediata. Perdió todos los implantes del paciente y le tuvo que regresar todo el dinero. Todo el dinero se lo tuvo que regresar. Imagínense cómo quedó el doctor, o sea, quedó así. Y entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando hagan tratamientos, pues cobren ese margen de error y tengan ese dinero disponible, no se lo gasten, porque a veces las cosas, tener ese dinero, yo lo que hago, antes me gastaba primero el dinero y así, ahora lo que hago es, le cobro al paciente y compro, haz de cuenta, como que su kit. Hay que se quede. Y si se echa a perder, que se echa a perder. No pasa nada. Y el paciente te lo paga. Y tú te sientes tranquila. Y eso es lo bonito, ¿no? Que estás trabajando y estás haciendo las cosas y te sientes bien. Porque eso también es muy bonito. Imagínate llegar a tu consultorio, te llega un paciente, le haces un diagnóstico, lo operas, te queda bien bonita la prótesis, le das control. El paciente, en verdad te lo digo, te ve en el restaurante, donde quiera que te ve, te saluda con gusto. Ay, o sea, y güey, ¿cómo te sientes tú? O sea, yo me siento chingón. Pues, no manches. Ayer vi un paciente que tiene 10 años con implantes. Eso sí, está en control. Y hay consulta, y bueno, es muy bonito. Pero si hacerlo con desconocimiento, wow. Y la verdad, lo que dice Lina, estuve platicando con la doctora y la verdad, el doctor veo que sí tiene principios de oclusión, lo veo a él, que sí. Pero creo que ninguno ha hecho un encerado ni nada. Y eso me da miedo, porque pues no quiero que salgan de aquí sin estar capacitados para hacer las cosas. Y yo me comprometo con ustedes a que implantes unitarios y de 3 unidades, sin problema los aprenden. Pero Olon 6 y Olon 4, se me hace difícil, la verdad. Claro, el que se quiera aventar, yo lo apoyo. Pero de quién es. ¿Más dirá uno de los 6? Pues el de Río, quiero ir. ¿De Río? Y hay uno en los algodones. No, el doctor Salvador. Bueno, no sé si es Salvador, no. En los algodones hay uno que me llamó la atención. Claro, ahorita no, más adelante. El de los algodones sí está cariñoso, ¿no? Está en 60,000. ¿Ves? Creo que nos han robado. Es en 60. Y la semana de internada en Heliocentro, esta también es 60,000 pesos. Una semana de 8 a 8 jornadas de puro perio. Está bien bonito. Ahí de interna. Sí, ese está bueno.
Y el de los algodones también, Yo doy uno en el que se colocan los implantes y les enseño todo del laboratorio. Por ejemplo, que a veces hay pacientes que llegan y simplemente no tienen tiempo. Te enseño a hacer todo el encerado, todo el diseño y todo, pero que tú lo hagas. Ir pegando los dientes poco a poco. como lo que vamos a hacer ahorita. La total. Por eso digo que la total va muy de la mano con. ¿Y eso no? Aquí. Ese no lo he dado aquí. Apenas, no sé. Lo voy a dar en Costa Rica. Pero si tiene aquí equipo, lo arma, ¿no? Sí, ¿Y qué necesita para hacer ese dibujo? ¿Cuántos? Así. necesito que tengan ya cierto conocimiento. O sea, por venderlo, pues entre cualquiera, ¿no? La bronca es que necesitas tener ya principios. Así que no, déjenos tarea, ya saben que mi niña lo vamos a hacer. Me voy a aplicar. No se lo sabe. No tengo tiempo. A ver. Tienes que dar tiempo. Sí, es que les da tiempo, Dios. Les voy a subir al rato el libro. Les voy a encargar que hagan todas las, o sea, 2 unidades a mano, para que no me copien y peguen. Y ahí aprenden porque aprenden. Unidad 1 y unidad 2, un escrito y diapositivas para presentación. Lo que pasa es que, miren, podemos ver la literatura, pero sí realmente necesitaría más compromiso de ustedes de que leyeran. Mire, yo voy a dar un tip y me voy a olvidar, ya lo sé. Yo tengo el doctor Domínguez que me da endoperio. Y yo aprendí mucho con él este semestre y también hecho que le extiende la materia. Él encarga el capítulo y a todos nos pregunta, ¿y no estudiaste? Salte. Así es, el doctor. Y buenísimo porque todos estudiamos y más que un maestro se vuelve una charla. Él se sienta con nosotros y platicamos del tema. Y él nada más nos va dando tips y eso. Y eso es muy bonito porque la clase se hace bien fluida y nadie se duerme, todos estamos. Sí, de hecho yo lo que hago es capítulo 1 y 2 en Word y presentación para diapositivas. Y cuando llegamos, sorteamos y el que le toca pasa. Y así vemos los 2 capítulos del libro por cada sesión. Pero me he dado cuenta que sinceramente a veces no trae nada preparado. Entonces ya pues, yo soy el que tengo que darles todo. Y luego me he dado cuenta también otros grupos que nada más copian y pegan. Bajan de script todo, una plataforma de tareas. Ahí le ponen, bajan, pega, y copia y pega y ya nada más le cambian el nombre. Como tira, ¿no? O sea, ahí sí no. Las exposiciones. Todas las bajadas de Google. Entonces lo que podemos hacer si quieren es capítulo 1, 2 unidades, capítulo 1 y 2. Ustedes vienen, les doy medio día para que pasen a exponerlo, lo comentamos y de ahí ya yo les doy una presentación. Pero como exposición o mejor así como tema, ¿no? Y usted puede poner las diapositivas y nosotros vamos platicando conforme el tema. También si quieren. O sea, es que sí, por ejemplo, David trabaja mucho, digo, él es así como que el doctor reconocido de ahí, del pueblo, entonces, son las 11, 12 de la noche y está trabajando este güey. Entonces, pues sí, o sea, digo, yo estoy quedando corriendo y aquí, pues mi amiga también tiene trabajo. Pero sí en la noche uno puede leer. Entonces, bueno, ya venimos con una noción, Sí. pero pues se va a hablar y podemos entender. ¿Está bien? ¿No hay problema? Espero que no me dejen como otros grupos que les subo el libro, les encargo la tarea
¿Es la implantología que subió? ¿U otro? Ese fue en tu grupo. Sí, de ustedes, ¿verdad? Subió, ¿no? La implantología, ahora uno de, no me acuerdo el autor, el fondo rojo, Sí. la portada. ¿No fue a ustedes que les encargué que me subieran la unidad 1 y la unidad 2? No, doctor, No. para nada. Ah, es otro grupo. Sí, podemos hacerlo así. Mire, ese es el doctor que le digo que está en los salones. Es que no, a mí, ya lo recibí, no lo pude descargar. Ah, está chido. Sí, que Ah, soy muy muy bien. No. ¿Es en español? Cuando quieran hacemos receso. ¿La que perdón? Que cuando quieran ya hacemos receso. Ah, ¿y ya quieren un receso? ¿Usted, doctor? No, yo estoy bien. ¿Ustedes? ¿Tienen algo que decir? No sé. ¿Les Ok, voy a dar venga, un vamos. paciente también? Como ustedes me digan. Bueno, entonces quedamos Pero se tenía en la cuestión de las unidades. Les voy a subir el primer libro que quiero que empecemos de oclusión. Son 10 para que tengan bases. Vamos a empezar por uno que no esté tan complejo. Y nos vamos. Y comentamos también en las clases en línea, ¿sí? Para ir avanzando. Nada más que sí hay cosas que definitivamente tienen que hacer en práctica y tenemos que ver, porque si no, nada más van a tener la teoría. ¿Y las prácticas son de laboratorio o son de paciente? Yo digo que en el paciente. Pero entraríamos todos, por ejemplo, si la doctora trae su paciente, entramos todos y lo vemos o lo hacemos en articulador, pues usted trae los articuladores. Y empezar en articulador. Quiero casos reales. Casos reales. Casos reales, porque en el articulador, pues, articulamos, pero casos reales. Ah, Ajá. Búsquense, por ejemplo, pacientes de rehabilitación completa, que les vayan a poner un implante o dos, y hay que arreglar la guía anterior, problemas de oclusión, porque al final del día, cuando ustedes rehabiliten a sus pacientes con implantología, pues es un implante, un removible, una prótesis total arriba. Todos esos casos son los que creo que van a enriquecer mucho su aprendizaje, porque tenerlos así en teoría, digo, hay cosas que sí necesitan a fuerza de escucharlas primero y verlas. Entonces búsquense un paciente para hacerle un análisis de oclusión funcional y una oclusión, para que lo hagamos aquí y les diga yo dónde hay que desgastar, cómo hay que hacerlo y todo, para que cuando les llegue un paciente para implantología ya sepan cómo comportarse. Porque todo el mundo, la verdad me da mucha pena decirlo, pero lo que hacen es que quedan fuera de oclusión los implantes. Pero cuando ya te encuentras con cosas como un ONOSIX, ahí ¿qué vas a hacer cuenta? Ahí o sabes oclusión o sabes oclusión. ¿Y qué cuspides tienen que pegar y qué cuspides no? Búsquense pacientes de esos para análisis de oclusión funcional, desgaste séptico. Que sea, búsquense pacientes que haya que arreglarle la guía anterior, búsquense pacientes bruxistas, ¿De sentado? desdentados totales para hacer la planeación protésica. Porque hagan de cuenta que antes de colocar los implantes, nosotros tenemos que colocar unas prótesis. Ahora lo hacemos digital, pero si ustedes quieren, también podemos hacerlo analógico y ver cómo es que cómo quedan las prótesis. Porque una prótesis sobre implantes, obvio, no se va a mover. No se va a mover, pero eso no significa que la prótesis esté bien diseñada. Si el labio que está empujando la prótesis, va a tener problemas a largo plazo. Tienes que encontrar la zona neutra donde no se genera ninguna fuerza, ahí es la colocación. Y a partir de ahí vamos a planear la colocación de los implantes, dependiendo y partiendo de la prótesis. ¿Vale? Creo que ya es hora de almorzar. cada vez menos tiempo. Sí, ¿no? Cada vez tengo más tiempo.